Bueno, el tema que corresponde hoy es inmunización en adulto mayor. Los contenidos de esta presentación que vamos a ver van a ser los siguientes. ¿Por qué vacunar a las personas mayores? La recomendación de las vacunas por edad, la eficacia de las vacunas y sobre esto mismo en relación al tema de inmunosenescencia. Y vamos a revisar 4 vacunas específicas según la recomendación internacional, que es la influenza, el neumococo, el zóster, del tétano, difteria, pertussis, las que están recomendadas por MinSal y las campañas de vacunación, y finalmente unas conclusiones. Bueno, iniciando la presentación, ¿por qué vacunar? Porque se sabe por la OMS que en un futuro que no está muy lejano, el 75% de las personas mayores van a vivir en países que son de mediano ingreso o que están moderadamente desarrollados. Y esto se refiere a países que tienen un soporte sociosanitario que no está desarrollado, como dije, y con malas redes. Entonces, es un gran porcentaje de personas que van a estar susceptibles a infecciones, a una carga infecciosa importante. Entonces, dentro de los objetivos actuales por la Organización Mundial de la Salud está la vacunación a personas mayores, por esta misma causa. Las vacunas han marcado uno de los hitos de la medicina, han cambiado el horizonte epidemiológico en relación al tema infeccioso. Se ha demostrado que es muy costo efectivo y si lo relacionamos con el adulto mayor, las infecciones son una de las principales causas de muerte. Por esto es importante la vacuna y así promover un envejecimiento saludable. Esta es la recomendación de vacunas por edad de la CDC, que está en trabajo directo con el Comité de Inmunización de Estados Unidos, que se llama ACIP, perdón. Y aquí podemos ver las recomendaciones en general, que aquí tenemos la vacuna de la influenza para mayores de 65 años, la del tétano, pertussis y difteria, la del herpes zóster, la neumocócica. ¿Ya? La de la varicela también se puede dar por edad, pero está un poco relacionada con el tema del zóster. Estas son las recomendaciones por edad. Hay otro calendario que vamos a ver después, o diagrama que hace la recomendación a través de la comorbilidad. Bueno, y aquí tenemos las recomendadas, tenemos la del neumococo, la de la influenza, el tétano, pertussis y difteria, y para la reactivación del herpes zóster. Ahora es importante ir estableciendo que el neumococo genera una inmunogenicidad a través de células B y que, como vamos a ver, la eficacia disminuye harto en el adulto mayor. La vacuna contra la influenza y las otras dos generan respuesta a través de memoria inmune y tienen una eficacia también distinta, que vamos a ver también después por qué. Como les decía, la vacuna contra el Tdap, la del tétano, difteria, pertussis, tiene una respuesta reducida pero satisfactoria. La del neumococo y la influenza fallan en la inducción de una inmunidad protectora inicial, pero va a mitigar la enfermedad en algún grado, o sea, van a permitir igual que haya un contagio, pero con menos mortalidad, como la de la influenza. La vacuna contra el virus varicela, o sea, con virus, porque es un virus vivo el que se administra, virus varicela zoster, previene parcialmente la reactivación y disminuye la severidad de las consecuencias. ¿Ya? Y aquí tenemos un cuadro que nos muestra en comparación la eficacia de las vacunas versus distintos grupos etarios. Por ejemplo, en la eficacia en niños de 2 a 6 años de la vacuna para la influenza A y B es del 78%. En personas mayores de 75 años baja un 46% y en 60-65 a un 58%, o sea, es menos eficaz. La de la hepatitis A, que por lo mismo no se recomienda en personas sobre 85 años, en niños tiene una eficacia casi del 100% y en adultos baja a un 63%. Y así también, bueno, la del zóster no está aprobada en niños, pero la eficacia es distinta en distintos grupos etarios. ¿Por qué la eficacia es distinta? Y este es como el tema bien importante que siempre se
trata como de... Siempre se trata de incluir en todos los estudios inmunogénicos. Y aquí tenemos el tema de la inmunosenescencia, con relación con las vacunas. Aquí, como para explicar rápidamente, estos son unos esquemas más o menos sencillos: inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Innata, las barreras epiteliales, mucosas, pH gástrico, células que colonizan algunos epitelios para no permitir otra bacteria, las células de NK, el complemento. Todo eso es innato, una respuesta rápida, y el adaptativo está a través de lo que es el linfocito T, linfocito B, anticuerpos y el trabajo de memoria en el fondo. Y dentro de la inmunidad adaptativa, muy importante como ver, los CD4, que tienen su diferenciación posterior a su almacenamiento en el timo, que va evolucionando en el tiempo, y que es importante igual recordar eso. ¿Qué pasa con la inmunosenescencia? Este es un concepto que igual ha sido bien difícil de abordar, y durante los últimos años, desde que se describió en el año 80, se han tratado de postular hartos modelos de trabajo para como tomar una definición práctica de esto. Actualmente no existe una definición con un biomarcador inmunológico o con un biomarcador de envejecimiento inmune que diga, ya, tal alteración inmunológica está asociada con peor pronóstico en hospitalización, fragilidad, respuesta a vacuna o discapacidad. No tenemos esa definición operativa, por lo que hace que este concepto sea un poco difícil de manejar. Pero en general lo que se postula es que es una respuesta disminuida a nuevos antígenos y una respuesta disminuida de las células de memoria, que lo estamos hablando ahora porque esto tiene mucha relación con el tema de las vacunas. Aparte, el tema de inmunosenescencia o el envejecimiento inmunitario aumenta la susceptibilidad no solamente a infecciones, sino también al cáncer, porque el sistema inmunológico, a través de la CD4 y de la presentación de antígenos, va a ir reconociendo las células tumorales, las va a ir tomando y las va a ir destruyendo. Entonces, el envejecimiento inmunitario se relaciona estrechamente al desarrollo de cáncer, a enfermedad cardiovascular por el tema de inflamación, a enfermedad autoinmune porque hay una pérdida de reconocimiento, a enfermedades neurodegenerativas y lo importante también es que es altamente dependiente también del contexto de las poblaciones que uno lo estudia y de los individuos de una misma población. Porque no va a ser lo mismo la inmunosenescencia en una persona que es portadora de VIH, que tiene comorbilidad cardiovascular. Entonces la población es tan heterogénea y esto es tan complejo que es muy difícil tener como este trabajo operativo. Este autor que está acá, que se llama Graham Pavelek, es de la universidad de una universidad alemana, que es el editor de la revista de Cáncer e Inmunología, que tiene un factor de impacto de 4.7, que igual es alto, y es como el capo ahora en lo que es inmunosenescencia. Si uno se pone a buscar bibliografía, casi en todos los trabajos está él. Y sacó este año, o sea, en diciembre del año pasado, y se publicó ahora en Experimental Gerontology, una revista también con buen impacto, que es la inmunosenescencia, que él trata de reunir toda la información que hay en los últimos 30 años de esto, para generar un modelo de trabajo de envejecimiento, de marcador de envejecimiento. Y como de las conclusiones que se sacan aquí, es que la inmunosenescencia está dada por una disminución de los TCD8 periféricos que son inmaduros. ¿Ya? El linfocito T sale del timo y se empieza a diferenciar en CD4 en CD8, que son citotóxicos o los que van a hacer la presentación de antígenos, o los helper, que son los CD4. Pero en una etapa inicial después del timo, cuando todavía están inmaduros, de forma citotóxica, van a ser los que van a estar disminuidos. Estos, aparte, van a estar relacionados con un aumento de la CD8 de memoria, o sea, de las formas terminales o las formas más maduras. Y en relación también, hay un poco más específico, con el aumento de otras células T, que son los CD27, 28, 27, pero que más o menos van a tener el mismo rol de inmunitario, el tema de memoria. Hay una disminución de los CD4 también, que son inmaduros, también de células B,
y la disminución también de células dendríticas, que son las que van a generar la presentación de antígeno como parte de respuesta inmune innata. ¿Ya? Estos son los cambios que se han descrito como los más importantes en lo que es inmunosenescencia y ¿por qué en el fondo traje esto a colación ahora para esta presentación? Porque es lo que se presenta como uno de los marcadores importantes en la disminución de la eficacia de la respuesta a las vacunas, porque no hay una reactividad inmunogénica adecuada. La disminución de los CD4 naive, que son los que van a montar la respuesta inflamatoria, son los que van a hacer la diferenciación a través de los linfocitos helper de las células reguladoras para trabajar y diferenciar también las células B y generar esta respuesta inmunogénica. Y esta disminución es lo que generaría, dentro de algunos otros factores, la disminución de la eficacia. Como les decía, estas bajas células T naive van a dar mala respuesta a antígenos nuevos y aquí hay un concepto que igual es un poco, digamos, a uno se le pasa en el fondo, pero dentro de las grandes como causas de la inmunosenescencia está la involución del timo, que se supone que es el órgano que va a generar las células T nuevas, naive, las cuales son el recurso inmunitario para reconocer y atacar antígenos nuevos. Y esto es súper importante en la adolescencia, en la infancia, porque es cuando uno en su ambiente tiene esta exposición a muchos antígenos y va diferenciando su sistema inmunitario y trabajando estas células de memoria para quedarse con ellas toda la vida. Entonces, a medida que uno va envejeciendo, el timo va involucionando y se pierde esta capacidad de tener estas células T inmaduras. Y uno va trabajando más que nada con su memoria inmunológica y lo que va quedando como para el resto de la vida. Entonces, así después, por ejemplo, tenemos memoria inmunológica para toda la vida, para infecciones como el sarampión, y hay otras que tienen una variación, o sea, que tiene una duración distinta, como la pertusis, que son 5 años, como el tétano, que son 10. Eso. Y esto igual se relaciona mucho con lo que es envejecimiento en general, porque si, como lo vimos previamente, el sistema inmunitario tiene un rol en lo que es la renovación de los tejidos, en la vigilancia del cáncer, en patología cardiovascular, en enfermedad neurodegenerativa. Entonces esta es una de las cosas que habla bastante a favor o que explica bastante el envejecimiento en general. Bien, entonces, como les decía, hay mal control de nuevos antígenos que puede aumentar el tema de cáncer, de infecciones, y por eso mismo que inmunoterapia actualmente es como un tema súper grande en cáncer, porque el cáncer en el fondo son antígenos, neoantígenos que el cuerpo falla en responder y atacar, y que por eso ahora se están con ingeniería genética creando estas inmunoglobulinas o anticuerpos contra distintos tipos de cáncer, y es como lo último en terapia. Y por otra parte, ya con esto saltamos este paréntesis, es el tema de los CD8 terminales, que son estos linfocitos T que tienen este receptor de CD8 para reconocer antígenos, que están en líneas bien avanzadas y que están en aumento. Estos tienen unas vacuolas que se llaman granzimas, que contienen proteasas, y estas proteasas son las que tienen un componente inflamatorio muy importante y que hace la destrucción de los tejidos. Esto se ha visto que están aumentados y sería como una de las causas de la inflamación. Y aquí este autor hace como una separación bien importante, que inmunosenescencia no es lo mismo que la inflamación o el inflammation. Son dos caminos separados, pero tienen una base más o menos similar. Y por ejemplo, estos CD8 son los que se han demostrado que también aumentan los niveles de interleuquina 6, y en ese estudio que está aquí se muestra que están en la interleuquina 6 independientemente relacionada con mortalidad. Además, hay aumento de los neutrófilos, como parte también del inflammation, que son parte del sistema inmune innato que contiene una actividad lítica muy importante, entonces el aumento de esto también contribuiría a más inflamación. Bien, y ahora, como para seguir con el tema,
vamos a hablar de la vacuna contra la influenza. Aquí desde el 2006 hay un review de la Cochrane que, por todo lo que hemos hablado, se vio que no disminuía, la incidencia de la influenza, pero sí disminuye la severidad, la hospitalización y la mortalidad en mayores de 65 años que estaban en residencias de larga estadía. Después de este estudio, la Cochrane sacó otro review revisando la información que pasó en esos 4 años y se dieron cuenta que la evidencia para recomendar la vacuna contra la influenza era de baja calidad. Entonces ahí empezó a quedar un poco la duda si la efectividad de la vacuna de la influenza tenía un rol adecuado en la población de adulto mayor. Por eso se hizo este metaanálisis, que este es del 2015, no está el año, pero es del 2015, donde se trató de hacer un análisis subgrupo de todo lo que era evidencia. Y se vio acá, esto no está ajustado a prueba solamente por algunas características de las vacunas, que cuando hay un outbreak o un contagio masivo de influenza y uno administra la vacuna en ese mismo tiempo, la vacuna no es efectiva. No sirve hacerlo al mismo tiempo. Cuando el outbreak es esporádico, o sea, ya pasó, y la vacuna tiene un match con el virus que está circulando, o sea, tiene una característica antigénica y inmunogénica similar al virus, la vacuna sí es efectiva con un odds ratio 0,69, o sea, aporta contra el contagio. Cuando es regional, o sea, es de pocas regiones o de una región, tiene un match y la vacuna es match contra el virus, tiene un odds ratio 0,4, que es como el mejor. Este es el mejor caso como para vacunar. Y cuando se extendía, en más de una región, también va a tener buen match con un odds ratio 0,5, recordemos que hasta 0,9 sería significativo, 0,99. Y mismatch, cuando la vacuna no es parecida, un 0,72. Ahora, después de esto está este estudio como no se encontró, no era muy efectiva en personas, en población adulta mayor, se trató de investigar la vacuna de la influenza reforzada para personas mayores por temas de baja inmunogenicidad. Y aquí se administra hemaglutinina, 60 picogramos, que fue aprobada en 2009, que tiene la diferencia que la vacuna que se usa como estándar tiene 15 picogramos de hemaglutinina. Entonces, esto es 4 veces la vacuna que se usa en personas jóvenes. Y la hemaglutinina es una proteína de la superficie del virus, que es como que le da la caracterización, y eso se usa para la antigenicidad. ¿Qué se dio acá? Que en realidad no había mucho cambio en lo que era mortalidad. Estos son estudios grandes porque las vacunas son siempre estudios con muestras súper grandes, 25.000 pacientes de alta dosis con semaglutinin versus la dosis estándar que eran 139.000. Ahí están las características del grupo, en temas como de mortalidad anduvieron parecidos, pero ¿qué se vio? Que esta dosis era mejor para las personas de 85 años y más. O sea, tener una vacuna con alta dosis de hemaglutinina que sea más inmunogénica generó un riesgo relativo de 0,5, que fue el único significativo de todos los que estamos acá, porque todos estos pasan por el 1, y disminuye, o sea, la probabilidad de contagio en personas mayores. Y eso es como para tenerlo en cuenta, que esta dosis como alta es mejor en pacientes mayores de la comunidad. Y aquí también, esto para revisarlo en el adulto mayor, este metaanálisis del 2017, donde se trató de ver la eficacia comparativa entre la vacuna de alta dosis, la de high dosis, y versus estándar dosis, en adultos mayores. Estos fueron 41.000 casos que eran confirmados por influenza, y se vio que la vacuna de alta dosis era 24% más efectiva en personas sobre 65 años. Y esto es como un diagrama en el fondo, que está la membrana del virus y esa es la hemaglutinina que después se transforma con las neuraminidasas y se mete a invadir la célula. Bien, respecto a la vacuna contra el neumococo, bueno, uno sabe, por lo que hemos visto previamente, que hay un aumento de la susceptibilidad a la neumonía y que de los pacientes de neumonía neumocócica que la cursan, el 80% va a requerir hospitalización.
de meningitis, de otitis media, de sepsis, todo esto por el neumococo. Y obviamente está asociado con un aumento de mortalidad. Para el neumococo existen dos vacunas, que está la polisacaria, con 23 tipos de bacterias, contra 23 tipos de bacterias, y la ACIP, que es el programa de inmunización estadounidense, que está en relación con las metas de la OMS, que es la misma que se usa acá, recomienda el uso de la vacuna a todos los mayores de 65 años por lo menos una vez. Y volver a vacunar si es que se vacunó antes de los 65 años y ya pasaron 5 años. O también se recomienda según comorbilidades, que vamos a ver después. Respecto a la efectividad de la vacuna contra el neumococo, la neumocócica polisacaria, que es la 23 que está acá, tiene poca efectividad en el adulto mayor. Y aquí hay un estudio, una revisión del Cochrane del 2013, que demostró que sí había una reducción en el riesgo de enfermedad invasiva por un neumococo, pero esto en población general, no en adulto mayor. Aquí hay otro estudio que fue del mismo año que demostró que en el subgrupo de adulto mayor podía haber menos efectividad, pero su efectividad en general para adultos mayores es de baja a moderada contra el neumococo. Entonces, de ahí que se le empezó a dar importancia a la neumocócica conjugada, que es contra 13 tipos de bacterias, y que la ACIP desde el 2014 la recomienda para todos los mayores de 65 años. Y que previamente esta era recomendada solo en población infantil, pero tiene una mayor respuesta inmunogénica que la que vimos recién, que es la polisacaria valente. La conjugada, que esta, en población mayor de 65 años, según este estudio del 2015 en el New England, se demostró que previene la neumonía por neumococos mayores de 65 años y que su eficacia va del 45%, también previene las neumonias no bacterianas y no invasivas con una eficacia también de 45%, y la enfermedad neumocócica invasiva también en una eficacia del 75%. Por eso esta es la que se recomienda como que al menos también tenga una inmunización. Ahora, este estudio que está acá, que es el único que tenemos para personas mayores, es un estudio de una población holandesa que es muy circunscrita y que no había sido vacunada previamente con la otra. Entonces no sabemos qué pasa con la combinación de esta, que está dentro de las recomendaciones actuales. Y esta es la recomendación actual. Entonces, adultos mayores de 65 que recibieron una vez la conjugada y pasó más de un año pueden recibir la polisacaria. Al revés, los pacientes que ya recibieron una dosis de polisacaria y pasó un año pueden recibir la conjugada. Y si se vacunó antes de los 65 años por comorbilidad y pasó más de un año, puede recibir la conjugada, y si entre entrados también pasó un año, puede recibir la polivalente. Al final este es como el esquema. Y si tiene más de 65, o sea, menos de 65 años y se vacunó con esta, tienen que pasar una ventana de 5 años para volver a vacunarse. Bien, la vacuna contra el herpes zóster es contra la reactivación del herpes zóster. Está la vacuna con virus vivo, que es el Zostavax. Su eficacia es del 70% entre 50 a 59 años, y así va disminuyendo a medida que avanza, con un 18% de efectividad sobre 80 años. Es baja. Entonces, ¿qué pasó? Que se creó esta vacuna, que es la del herpes zóster con la subunidad, que tiene una glicoproteína E, que es un importante inmunoreactivador, y un adyuvante inmunitario que es el AZO01, como para potenciar la inmunogenicidad. Y se vio que en este estudio, en mayores de 50 años, la eficacia era el 97% sin importar la edad. Entonces este estudio se detuvo porque fue muy importante el cambio al ver esta inmunoreactividad tan importante, y se lanzó el SOE70, que era esta vacuna para mayores de 70 años. Y se demostró que su eficacia, al ser un booster, era de 89% en general, y que se mantenía casi en el 90% sobre los 80 años. Y su efecto duraba por 3,7 años. Entonces, esto tiene relación con lo que es lo que le hablaba antes, que el sistema inmunitario es distinto en las personas mayores, y esta
vacunas más dirigidas contra la población mayor tienen una eficacia distinta. La recomendación para la vacuna contra el herpes zóster por la ACIP es en mayores de 60 años, sin importar si ya tuvo un herpes zóster, y si lo tuvo reciente, tiene que pasar más o menos, tiene que pasar un año. La duración es de 3 a 7 años. Si hay inmunosupresión de cualquier tipo, no está recomendada la vacuna porque es una vacuna con virus vivo y puede generar un riesgo de infección diseminada. Y esto es la recomendación para el Zostavax, que es la vacuna que tiene esta baja efectividad en adulto mayor porque la consanguinidad todavía no está aprobada, ¿ya? Y aparte que requiere de 2 dosis. Y este es un trabajo reciente que está más o menos en etapa, este es como en etapa 2, donde están evaluando ya porque ya se ha vacunado gente con el Zostavax, entonces están evaluando si se puede revacunar con esta de subunidad. Y ahí está todavía la discusión, pero hasta el momento, al parecer, sí sería una buena idea revacunar con esta vacuna nueva. Y la última vacuna que vamos a ver es la contra el tétano, difteria y pertussis. Hay una baja vacunación, una baja anticuerpos protectivos contra el tétano. En Estados Unidos, que es la muestra que había, acá no hay muestra local, menos del 30% de adultos mayores de 70 años tienen anticuerpos para protección. Y la CDC también vio allá que entre un 40 y 60% de los mayores de 65 años, solamente hasta un 60% recibieron la vacuna en los últimos 10 años, así que un bajo uso. Lo mismo en difteria, que al menos menos del 30% de la población mayor de 60 tiene anticuerpos para esta protección, entonces también están susceptibles. Y pertussis, lo mismo, ¿ya? Para la pertussis está la vacuna, dura entre 5 a 10 años y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Estados Unidos detectó casos entre el 2000 y 2012 en mayores de 65 años. Y aquí se presume que su propagación es endémica, su presentación aparte es atípica, entonces hay un diagnóstico súper bajo. Entonces, por estas normas, desde el 2012, la OMS y la CIP recomiendan esta vacuna a todos los mayores de 65 años cada 10 años. Y aquí está como un gráfico sobre el porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben apropiadamente las vacunas versus los adultos de menos de 65 años. Y uno ve que los adultos para la influenza sí uno los vacuna, para el neumococo también, pero para herpes zóster, tétano y tétano con pertussis hay una baja menor incluso que en el adulto joven de inmunización. Y aquí está otro calendario que también es de la CDC, pero que habla de las vacunas por salud, por comorbilidad en el fondo. Si hay inmunosupresión, si hay enfermedad renal, asplenia, enfermedad renal, diabetes o enfermedad crónica. Y en general se siguen recomendando las que habíamos visto, que revisamos recién, pero se puede agregar en el caso, por ejemplo, de enfermedad hepática, las vacunas de la hepatitis, la vacuna contra la varicela y eso. Este también es otro como tabla resumen, en la cual aquí sale las vacunas que están recomendadas por edad y la hepatitis que es según factores de riesgo. Esta es la campaña de la cobertura del MinSal del 2017, en el que se vio que las personas de 65 años recibían un 57%, recibieron una cobertura de un 57%, ya que está bajo la tasa nacional igual. Pero la influenza está dentro de los planes del gobierno. Y lo mismo con la vacuna contra el neumococo, que desde el 2015 se trata de poner la otra dosis, digamos, de la polisacaria y después la conjugada. Bien, como terminando el tema, las inmunizaciones son
Las vacunas en el fondo están diseñadas para una población distinta al adulto mayor y esto nos da un problema de que hay una eficacia distinta, ¿ya? Sin embargo, de todas maneras ayudan a disminuir la morbimortalidad y que uno las tiene que usar, porque está dentro de los planes y que dentro del estudio, a pesar de que tiene menos efectos que en las personas jóvenes, sí tiene un efecto importante. Su uso actualmente es menor al ideal y otra conclusión que quizá en algún futuro el tema de la inmunosenescencia y comprender qué está pasando con el sistema inmunológico podría ayudar a diseñar vacunas más adecuadas para los adultos mayores, como ya ha pasado ya con la del herpes zóster, que quizás va a reemplazar a las Zostavax. Y finalmente que en el Plan Nacional de Inmunización no está recomendada de forma tácita la vacuna contra el tétanos, difteria y pertussis cada 10 años, pero sabiendo que es una población susceptible también podría estar incluida por un tema epidemiológico, lo mismo que con la del herpes zóster.